Bueno, gente, se ha confirmado una pelea, una contienda de proporciones épicas entre dos peleadores que, si bien nunca han sido campeones indiscutidos de su división, de por ejemplo las 155 libras y las 145 libras, que creo que es la división en la cual han estado estos dos peleadores, se han ganado el respeto de casi todos los peleadores, se han ganado el suficiente respeto como el que tendría un campeón indiscutido de cualquier división. Y les estoy hablando de nada más y nada menos que Dustin Poirier contra Justin Gaethje. Y esto es una pelea que ya tiene una primera parte. Es una pelea que ya tiene una primera parte y vamos a tener la segunda próximamente, y nada más y nada menos que por el BMF. Van a poner en juego por fin el BMF, van a hacer algo con ese cinturón, debido a que, si todos recordamos, Jorge Masvidal era el que ostentaba este título, era el que ostentaba este cinturón, y que nunca se puso en juego este cinturón después que él lo ganó en aquella pelea contra Nate Diaz por esa parada médica, ese TKO en el tercer asalto, que por supuesto venía haciendo una paliza total lo que estaba haciendo Jorge Masvidal contra Nate Diaz. Pues termina con una parada médica por ese corte tan brutal en las cejas, que termina por finalizar esa pelea. Termina Nate Diaz bastante lastimado desde mi punto de vista. Luego de eso no se escuchó más del BMF, no se hizo absolutamente más nada con ese cinturón. Y precisamente ahora Dana White lo va a volver a poner en juego, desde mi punto de vista, con una pelea bastante correcta. O sea, va a ponerlo en juego con dos peleadores que son leyenda de estos deportes de combate, de lo que son las MMA y precisamente de la UFC, ¿no? Dentro de la UFC. Son leyendas vivientes del combate, leyendas vivientes de esta compañía, de la UFC. Indiscutiblemente son dos peleadores que, a pesar de que, por supuesto, como les digo, no han sido campeones indiscutidos, sí han logrado tener el título de campeón interino, precisamente de la división de las 155 libras. Creo que Dustin Poirier lo logró hacer, pero en la división de las 145 contra Max Holloway. Sin embargo, cuando peleó contra Khabib Nurmagomedov en la división de las 155 libras, pues perdió. Y precisamente hay algo muy similar entre Dustin Poirier y Justin Gaethje con las derrotas que han tenido por el campeonato. Los dos han perdido contra los mismos dos peleadores. Los dos perdieron contra Khabib Nurmagomedov, los dos fueron sometidos por Khabib Nurmagomedov en su momento, y también los dos fueron sometidos por Charles Oliveira. Recuerden que ellos, después de un montón de peleas que han tenido, un montón de buenas peleas que han tenido, pues han logrado llegar hasta el cinturón interino y han logrado llegar hasta pelear por el cinturón indiscutido de las 155 libras. Pero los dos han tenido el mismo final. Y recuerden, después de todo esto que le pasó a Dustin Poirier, se fue muchísimo de bajón. Se fue muchísimo de bajón porque era un tipo que se le ha vuelto muy esquivo esta oportunidad titular. Aparte de toda la cantidad de peleas que tiene dentro de la UFC, es un tipo que ha peleado muchísimo dentro de la compañía y que ha tenido altibajos, por supuesto. Pero en las últimas peleas que ha tenido estos dos peleadores, pues han salido victoriosos. En el caso, por ejemplo, de Justin Gaethje, desde mi punto de vista, ha salido mucho mejor parado que Dustin Poirier, desde mi punto de vista. Recuerden que la pelea que tiene Justin la última pelea que tiene Justin fue contra Rafael Fiziev, que es un joven que venía arrasando hasta ese momento, que venía incluso invicto. Creo que venía con 7 peleas consecutivas, 7 victorias consecutivas, ya sean por finalizaciones, ya sean por finalizaciones, me refiero a TKO, porque es un tipo que no tiene pelea de suelo, que no lleva la pelea al suelo, o ya fuera por alguna decisión. Pero era un tipo que venía con un récord bastante bueno. Creo que tenía una derrota y 6 victorias consecutivas ganadas, o 7 victorias consecutivas, no recuerdo muy bien el dato, pero era impresionante. Y precisamente Justin Gaethje le paró su tren de una manera realmente abrupta. O sea, demostró en esa pelea que era mucho mejor. Demostró en esa pelea que la vieja escuela todavía dirigía en esa división, que no por nada estaban donde están, que no por nada tienen esas posiciones en los rankings tan elevadas, ¿no? En esas posiciones tan cerca del número 1, tan cerca del cinturón, era por algo. Y precisamente lo demostró Justin Gaethje en esa pelea. Sin embargo, por otro lado, Dustin Poirier, desde mi punto de vista, no lució del todo bien en esa pelea que tuvo contra Michael Chandler, que fue precisamente la última pelea que él tuvo. Recuerden que él pelea en 2 ocasiones contra Conor McGregor, etc. Luego pelea precisamente contra Charles Oliveira y termina siendo, desde mi punto de vista, bastante aplastado. Si bien hizo un primer asalto bastante bueno, que golpeó bastante, etc., ya en el segundo asalto, pues en lo que es el suelo, directamente en lo que es el jiu-jitsu, pues en lo que es el wrestling, pues Charles Oliveira le pasó por encima.
le pasó por encima hasta un punto que incluso le había, parece que, sacado todo el cardio. Recuerden todo ese sufrimiento que tuvo que pasar cuando termina con la espalda pegada al suelo, pegada a la lona y recibiendo esa cantidad de codos, esas manos por la cara, que desde mi punto de vista fue algo bastante desesperante incluso verlo, porque se veía el sufrimiento en la cara de Dustin Poirier, todas las manos como la pasaba por su cara, todos los codazos que recibió. Terminó bastante mal, bastante lastimado ese segundo asalto, y ya en el tercero, por supuesto, termina Charles Oliveira por hacer una sumisión realmente fácil, le tomó la espalda bastante fácil y lo termina sometiendo por un mataleón. Cosa parecida a lo que ocurrió contra, por ejemplo, Justin Gaethje, pero fue mucho más rápido porque fue en el primer asalto cuando pelea también contra Charles Oliveira. Pero en esta última pelea que tiene Dustin Poirier, que fue precisamente contra Michael Chandler, él termina ganando esa pelea por una sumisión. Pero fue en el tercer asalto, ya después que había pasado un primero y un segundo asalto que desde mi punto de vista estaba perdiendo. Incluso ese tercer asalto, pues el tiempo que tuvo la pelea en ese tercer asalto lo estaba perdiendo también desde mi punto de vista. Era una pelea que estaba dominando Michael Chandler, pero que tuvo una genialidad. Y recuerden que todos estos tipos de deportes de combate a veces se definen por genialidades. Y precisamente en esa ocasión, en esa pelea contra Michael Chandler, Dustin Poirier hizo una genialidad. Se le prendió la chispa, hizo un movimiento excelente con sus manos, evitó que Michael Chandler le ganara la espalda, y él precisamente termina ganándole la espalda a Chandler y termina sometiéndolo con un mataleón. Algo verdaderamente espectacular, pero que nos dejó como con un sabor agridulce, aparte de que sí ganas la pelea, pero estuviste perdiendo en prácticamente todos los asaltos. Entonces, por otro lado, como les digo, Justin Gaethje ganó de forma contundente frente a Rafael Fiziev. Si bien no fue una finalización, esa pelea se llevó el desempeño de la noche porque fue verdaderamente espectacular. Fue una pelea muy técnica, etcétera, pero que Justin Gaethje demostró que estaba muy por encima de las habilidades que tenía Rafael Fiziev, y se mostró incluso desde mi punto de vista bastante maduro, bastante selectivo en los golpes que lanzaba y bastante, yo diría que ahorrador con lo que es su cardio. No tiró a lo loco como usualmente hacía Justin Gaethje, como usualmente hace en sus peleas, que empieza a tirar bastante volumen de golpes desde el primer asalto, y ya cuando llega el tercero, ya cuando pasa el segundo, después ese cuarto minuto, ese último minuto del segundo asalto y el tercero, pues como que su condición física merma bastante, su capacidad de cardio merma muchísimo, y esto casi siempre le trae factura, o sea, le pasa factura contra otros peleadores que tienen mucho mejor cardio. Si vemos la pelea que tuvieron ellos dos, si vieron la pelea en un pasado, esa primera pelea que tuvo Dustin Poirier contra Justin Gaethje, fue una pelea desde mi punto de vista que la iba ganando absolutamente Dustin Poirier. Fue una pelea que desde el primer asalto, como les digo, empezaron los intercambios. Si bien fue un primer asalto, como les digo, que en lo que es el boxeo, en lo que es sacar provecho de las manos, Dustin Poirier llevaba la delantera, pero Justin Gaethje supo conectar muy bien esas low key que él tira. Pero ya les voy a ir contando un poco lo que sucedió en la pelea. Yo creo que eso también fue el causante de que recibiera ese TKO que hizo que perdiera la pelea, por supuesto. Ya en un segundo asalto, como ya les digo, ese primer asalto desde mi punto de vista se lo llevó Dustin Poirier sin lugar a dudas. En un segundo asalto fue quizás un poco más de lo mismo. Dustin Poirier llevándose la delantera en lo que es la pelea de pie, en lo que es directamente los golpes de boxeo, aprovechando muy bien de que Justin Gaethje estaba muy parado en el centro del octágono. Casi no hacía desplazamientos laterales, estaba bastante parado con una guardia alta, y simplemente lo que tenía que hacer Dustin Poirier fue precisamente lo que hizo: buscar el hueco dentro de esa guardia o golpear para intentar abrir algún tipo de brecha y conectar precisamente directo a la cara, ¿no? Hacer mucho más daño del que logró hacer hasta ese momento. Y por otro lado, Justin Gaethje conectaba o seguía conectando esas low key, y creo que fue de menos a más en ese asalto. Ya terminando el asalto, yo creo desde mi punto de vista que logra hacer unos muy buenos golpes, incluso logra meter en aprietos a Dustin Poirier con un golpe que le dio que lo lastima bastante, que lo deja incluso con un poco que tambaleándose, como el que le hace bastante daño con ese golpe, ese cruzado que le logra conectar entre las low key, etcétera. Como ya les digo, creo que ese segundo asalto fue de menos a más. Sin embargo, creo que el segundo asalto también se lo lleva a Dustin Poirier desde mi punto de vista. En el tercer asalto, como ya les digo, también fue otro poco más de lo mismo. Creo que la pelea se decantó absolutamente por Dustin Poirier, porque estaba sacando mucho más provecho de la cantidad de golpes, y no solamente de la cantidad de golpes, sino que también
de los golpes efectivos. Estaba siendo mucho más preciso Dustin Poirier que Justin Gaethje. Sin embargo, yo creo que el tercer asalto fue el más apretado. Creo que fue donde mayor provecho sacó, en este caso Justin Gaethje, con esas low key, incluso con las combinaciones que hacía de golpe arriba y low key. Si hay algo que mancha esta pelea, o si hay algo que manchó esta pelea entre ellos dos, esta primera pelea que tuvieron, fueron los iPod que conectó por un lado Justin Gaethje. Justin Gaethje hizo como 3 iPod dentro de la pelea. No le quitaron ningún punto porque no fueron iPod intencionales, pero que sí pararon un poco lo que era la intensidad de la pelea, o más bien pararon un poco lo que fueron las acciones. Sin embargo, ya en el cuarto asalto, desde un principio, Dustin Poirier conecta ese jab que ya venía conectando desde hacía rato. Estaba conectando con bastante facilidad el jab, entraba a la cara el jab bastante contundente, y luego de ese jab, como ya les digo, Justin Gaethje busca hacer una low key, como es habitual dentro de su pelea, que él contragolpea en muchísimas ocasiones con las low key, o en muchísimas combinaciones que él hace, termina la combinación precisamente con patadas a la zona baja del cuerpo o directamente con alguna low key. Entonces él tira esa low key y baja la guardia. Esa guardia que tenía todo el tiempo alta, todo el tiempo bien cerrada, termina bajándola, y Dustin Poirier en cuestiones de segundos contragolpea esa low key que recibe, que como ya les digo, estaba recibiendo bastante daño con esas low key, estaba sintiéndose esas low key porque lo sacaban absolutamente de balance. Pero con esa low key precisamente, al bajar las manos, Justin Gaethje termina recibiendo un cruzado de izquierda bastante potente a la cara por parte de Dustin Poirier. Un cruzado que lo deja prácticamente fuera de pelea, que lo deja totalmente drogui, y por supuesto Dustin Poirier aprovecha el momento y termina de finalizar la pelea haciéndole una lluvia de golpes totales que por supuesto Justin Gaethje no tenía respuesta para eso, debido a que prácticamente estaba noqueado, hasta que el árbitro decide parar la pelea. Yo creo que desde ese entonces hasta ahora, el que más ha evolucionado de los dos, desde mi punto de vista por supuesto, es Justin Gaethje. Desde esa pelea que ellos dos tuvieron, creo que Dustin Poirier ha mantenido un poco lo que es ese estilo de pelea, mantener lo que es el boxeo, que absolutamente es muy bueno en eso. Es un tipo que en lo que es el boxeo directamente, no en general en la pelea de pie, o sea, no en general en el kickboxing por ejemplo, no es un tipo que utilice mucho las patadas, pero que sí en el boxeo tiene una técnica muy depurada, muy desde mi punto de vista educada, tiene un jab bastante potente, y por supuesto es un tipo que carga fuerza de pegada, que te puede noquear en cualquier momento. Pero por otro lado, Justin Gaethje, si bien no tiene esa fuerza de pegada, es un tipo más de volumen, porque como vimos precisamente en esa pelea, fue un tipo que conectó en ciertas ocasiones, conectó bastante seco, pero no pudo tumbar a Dustin Poirier. Si bien lo hizo tambalear en un momento, lo lastimó bastante, no llegó al punto de hacerle un knockdown ni siquiera. De hecho, creo que dentro de la pelea, el que recibe un takedown es precisamente Justin Gaethje, a pesar de que él es el tipo con mejor lucha entre ellos dos. Aparte de todo esto, y dicho todo esto, creo que en un futuro, en una pelea entre ellos dos, que la vamos a tener por supuesto, va a ser una pelea bien cerrada. Pero desde mi punto de vista, yo creo que se la pudiera llevar Justin Gaethje. Ahora bien, con esta pelea ellos dos se aseguran una posición muy probablemente a ir a pelear por el cinturón de las 155 libras, porque precisamente ellos dos le han ganado a peleadores que venían no solamente con mucho auge, sino que también eran peleadores que la UFC estaba tratando de como catapultar dentro precisamente de esa división de las 155 libras. Por un lado, Michael Chandler, que por supuesto se ha ganado la afición, porque es un tipo también que brinda muchísimo espectáculo y que termina siendo finalizado por Dustin Poirier. Y Dustin Poirier toma un poco más de notoriedad para llegar a ese cinturón. Y por otro lado, Rafael Fiziev, como les digo, venía como un tren para lograr, o sea, llegar a ese cinturón de las 155 libras, pero que lamentablemente para él, Justin Gaethje le paró los pies, y por lo tanto también se aseguró una posición bastante prometedora o bastante fuerte para pelear en un futuro cercano por el cinturón también de las 155 libras. Y yo creo que hacer una pelea entre ellos dos, o sea, entre Justin y Dustin Poirier, creo que es lo correcto por parte de la UFC. Creo que es una pelea con muchísimo morbo, es una pelea que todos quisiéramos ver. Es una pelea que van a haber fuegos artificiales, indiscutiblemente. Va a ser por supuesto una pelea a 5 asaltos también, como lo fue esa primera pelea que ellos tuvieron en una primera instancia
Era a 5 asaltos, a pesar de que la pelea termina en ese cuarto asalto por un TKO. Era una pelea pactada a 5 asaltos porque era una pelea estelar, creo. La cartelera estelar era la pelea estelar de esa cartelera. Entonces, en esta también que van a tener próximamente, va a ser precisamente igual que esa pelea. Va a ser una pelea estelar dentro de la cartelera estelar. O sea que vamos a ver un peleón a 5 asaltos entre dos gladiadores de las MMA, de la UFC. Indiscutiblemente son dos tipos, dos leyendas vivientes del deporte de combate, del deporte de las artes marciales mixtas. Va a ser una pelea muy bonita. Indiscutiblemente yo creo, desde mi punto de vista, que va a ser la pelea de la noche. Va a haber aquí encontronazos, va a haber muchísimos intercambios, va a ser una pelea muy técnica. Vamos a verlo ahí, pero yo creo que Justin Gaethje ha madurado bastante, o por lo menos eso fue lo que yo vi en esa pelea contra Rafael Fiziev, en esa última pelea que tuvo él contra Rafael Fiziev. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.